hermanos? Buenos días, bienvenidos a todos. Es una alegría poder verles y compartir el Día del Señor juntos. Pensaba en el himno que cantábamos al final y en su letra, cómo de alguna manera es el clamor de nuestro corazón cada domingo cuando nos reunimos, y es también una manera de expresar nuestra esperanza en la palabra de Dios, ¿no? Dios ha sido fiel y siempre nos ha dejado una reseña en su palabra de que Él nos va a hablar. Eso es verdaderamente lo que creemos. Por eso creo que venimos cada domingo y nos disponemos este tiempo, a veces más, a veces menos, pero disponemos un tiempo a exponernos, valga la redundancia, a la palabra de Dios. Y eso lo hacemos no por una cuestión de costumbre, de moda, de conveniencia, sino que creemos verdaderamente en que Dios nos habla y que Dios obra de una manera espiritual poderosamente en nuestras vidas por medio de su palabra. Eh, Recuerdo la historia de un predicador de hace varios siglos, y dice que cada vez que él tenía que pasar de la silla al púlpito a predicar a su iglesia, estaba lleno de temor. Y mientras caminaba de la silla al púlpito, él decía: Señor, creo en el poder de tu palabra. Y se repetía a sí mismo, ¿no? Señor, creo en el poder de tu palabra. Y creo que el himno que cantábamos resume de manera preciosa esa esperanza, esa seguridad de que nosotros también creemos en el poder de la palabra. Y es Dios obrando a través de las escrituras, que cambia corazones, que trae de la muerte a la vida, que pone esperanza, que sana las heridas de nuestra alma, que nos da una perspectiva clara de su voluntad y que nos permite seguir adelante. Por eso creemos que este es un tiempo central en la reunión de la iglesia, y que este es un tiempo en que Dios habla a su pueblo. Bueno, y tengo yo el privilegio en esta mañana de compartir con ustedes una vez más la enseñanza. Quiero invitarlos entonces al libro de Éxodo. Habíamos estado en el capítulo 12 el domingo pasado, y habíamos estado viendo un poco cómo Dios había establecido la Pascua y el significado que todo esto tenía. Habíamos visto ese juicio ya determinado por Dios para con la nación de Egipto, pero también involucraba de alguna manera a su propia nación, y que había una sola manera de escapar de ese juicio, y era a través de la sangre de un cordero. Bueno, ahora en el capítulo 14, el pueblo, luego de ser prácticamente expulsado por los egipcios, y comienzan su camino, su transitar a la tan esperada tierra prometida, donde todo significaba, bueno, liberación, esperanza, la promesa que por tanto tiempo Dios había anunciado cumplida. Todo parecía maravilloso. Me imagino en ese caminar por el desierto de Egipto a Canaán, todo, bueno, una algarabía, gozo, felicidad. Seguramente se tomaban un tiempo para descansar, y mientras descansaban entonaban alabanzas de gratitud a Dios y reconocían su poder. Como dice la palabra, Él nos sacó con mano poderosa, Dios ha sido fiel, y luego retomaban ese caminar y seguía ese espíritu de gozo, de felicidad, y todo parecía ser perfecto. Pero luego leemos en el versículo 1 de Éxodo 14: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Hermanos, retengan esa última frase. Dios les está mandando y diciendo que ellos tienen que acomodarse geográficamente frente o de espaldas al mar. Versículo 3 dice: porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y todo su ejército, y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así.
Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo un pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos, pues, los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi Hairot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firme y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Hermanos, oremos una vez más en esta mañana a nuestro Dios. Señor Padre, gracias queremos darte por este precioso relato en tu palabra. Señor, cómo no sentirnos identificados con esa masa de personas que de la esperanza pasan a la desesperación, que de la alegría pasan a la tristeza y sucumbimos ante la primer prueba y decaemos ante la primer dificultad en nuestras vidas, Señor, y cómo no vernos representados en ellos por esa falta de fe, de esperanza. Señor, pero qué hermoso es ver tu eterna y permanente obra redentora en favor de tu pueblo. Cuán esperanzadora es esta historia para nosotros, no por lo que hiciste en el pasado, sino por lo que harás con tu pueblo en este presente. Señor, tu palabra es viva y eficaz y ella tiene la virtud del poder de llegar en lo más profundo de nuestro ser. Ningún hombre, ningún predicador puede hacer lo que solo tu espíritu hace, Señor. Tocar corazones, sanar el alma, alentar personas, Señor. Y en esta mañana tú conoces la situación, la necesidad de cada persona en este lugar. Señor, te rogamos encarecidamente, como cantábamos también, habla a tu pueblo. Señor, háblanos con esa palabra viva y con esa palabra que trae luz y fortaleza a nuestras almas. Señor, que en esta mañana podamos ver a Cristo. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, esta es una historia preciosa a considerar, una historia, como seguramente notaremos en el libro de Éxodo, cambiante, ¿no? El libro de Éxodo es como una constante, un constante cambio, ¿no? De repente todo está bien, de repente todo está mal, de repente no hay salida y Dios provee la salida. Bueno, eso es un poco la dinámica de este libro, pero en este capítulo en particular podemos ver, como decíamos, bueno, el pueblo ya camino a la consumación de su esperanza, a la consumación de la promesa. Bueno, el libro de Éxodo es mucho más que una historia antigua o una narración de la historia antigua, es mucho más que un simple informe histórico de lo que pasó en un momento determinado. El libro de Éxodo nos narra una historia viva, profunda y reveladora del carácter de Dios. Hermanos, yo
creo convencido de que la actitud que ellos tuvieron en ese momento tan crítico de su vida es la actitud que muchas veces nosotros tomamos. Pero también cuando nosotros tomamos esa actitud, la actitud de Dios sigue siendo igual. Él no cambia a pesar de nosotros, Él no cambia a pesar de nuestros temores o a pesar de nuestra incredulidad. El libro de Éxodo nos habla acerca de la liberación física de Israel, de la nación, según lo que Dios había prometido, pero también nos apunta a una liberación mayor, la liberación del alma, la liberación espiritual de la esclavitud al pecado en la que todos estábamos y como en esta mañana también se mencionaba. El Dios que salva en Egipto es el mismo Dios que cumple su promesa en Cristo y que salva a su pueblo a través de un poderoso Salvador. Él es el libertador y ese es el título en esta mañana para nosotros. Cristo, nuestro gran libertador. Cristo, nuestro gran libertador. Y como bien vemos en este relato, Dios salva a su pueblo de un poderoso enemigo. Y ese es en esta mañana nuestro primer encabezado. Bueno, estamos de alguna manera perseguidos, atrapados, sitiados por un poderoso enemigo. Y ese enemigo no es Egipto, ese enemigo no es otra gran nación con ansias o deseos de conquistarnos, no, ese poderoso enemigo es el propio pecado que asedia, que acecha día tras día la vida del hombre. Versículo 4 del capítulo 14 dice que Dios está hablando y dice, yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos hicieron así. La orden había sido que ellos acamparan frente al mar. Bueno, Dios incitó de alguna manera o propició, esa es la palabra, propició a que el pueblo de egipcio entrara a ver que, bueno, no tenemos ahora esclavos, ¿quién va a servir en las casas? ¿Quién va a servir a la nación? ¿Cómo hemos cometido esta locura de dejar ir a nuestros esclavos? Recuerden, la última gran plaga que ellos vivieron era la muerte de todo primogénito. Seguramente algún tiempo, algunos días de lamento, de lloro, de enterrar a sus muertos. Luego de todo ese acontecimiento, ellos se levantan y disponen su corazón a recobrar, a recuperar sus esclavos. Hay una intención clara de Dios en el pasaje y es que ellos sabrán, los egipcios sabrán que yo soy Dios, que yo soy Jehová, que yo soy el que ordena, que yo soy el que da vida, que yo soy el que da muerte, que yo soy el que libero y yo soy el que esclaviza. Yo soy Dios soberano sobre todas las cosas y ellos lo aprenderán, dice Dios, de una manera terrible. Bueno, dice versículo 5, que fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Versículo 7 dice que tomaron 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes, sobre ellos. Era como tenían una tropa elite, que eran estos 600 carros. No conforme con eso, tomaron todo el resto del ejército. A caballo, soldados a caballo, soldados a pie, todos se juntaron y salieron a la búsqueda de sus esclavos. Bueno, Israel está ahí acampado frente al mar, una hermosa vista del mar, la brisa del mar, la esperanza de decir, bueno, poquito tiempo vamos a estar en nuestra tierra, la tierra que Dios nos ha dado, pero de repente allí en el horizonte se ve una enorme nube de polvo y entre esa nube podemos ver o podían ver el gran ejército de Egipto que viene
tras ellos. Bueno, después de esa gran liberación de Dios, que Dios había consumado con ellos en Egipto, luego de que ellos pudieran ver el poder de Dios en las plagas y en la liberación de la muerte en Gosén, Israel comienza ahora a preocuparse. Ya la obra milagrosa de Dios como que quedó atrás. Ahora ellos comienzan a poner su mirada en lo que está viniendo y se dan cuenta que están encerrados contra el mar y contra los egipcios que vienen tras ellos. Bueno, dice versículo 10 que cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Bueno, a simple vista, nos parece ver que ellos, a pesar de la situación, están tomando una actitud piadosa, llena de confianza, buscan a Dios. Por eso entendemos porque dice, y clamaron a Jehová. Pero no es eso lo que el pasaje está diciendo, porque el texto dice que ellos temieron en gran manera y que a causa de ese temor clamaron a Dios. Bueno, ese temer en gran manera tiene que ver con un temor desesperante, que ellos entraron literalmente en pánico. No era un temor de que no saber lo que va a pasar, no, era un temor que los paralizaba, un temor que les producía enorme desesperación. Con eso presente, entonces ellos comienzan a clamar a Dios. Y ese clamor no es una oración confiada en Dios de que Él los va a liberar, como ya lo hizo, sino que es un clamor desesperado. Literalmente dice, es un grito desesperado. Los hijos de Israel temieron en gran manera y comenzaron a gritar desesperadamente a Jehová. Bueno, lo vemos en lo que sigue del relato, ¿no? Porque dice, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Qué has hecho? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Bueno, están llenos de temor, están gritando. Ahora viene el reclamo para con Moisés y dice, ¿por qué nos has sacado? Bueno, podemos decir físicamente Moisés fue quien lo sacó, pero fue Dios quien propició su salida. Fue Dios también quien de ahora está poniéndolos en esa situación y que está permitiendo que los enemigos los asedien. Bueno, curiosamente, esta es la voz de un pueblo que había visto de primera mano el obrar poderoso de Dios en las plagas. Ellos hacía poquitos días habían visto la muerte de todo primogénito en Egipto. Habían visto cómo Dios había cumplido su promesa de que toda familia que pintara con la sangre del cordero su puerta se salvaría. Pero ahora, lejos de confiar en ese Dios, comienzan a reclamarle a Él. Comienzan a pedir, explicaciones. ¿Acaso no había tumbas en Egipto para que fuéramos enterrados todo ahí? ¿O están diciendo, preferimos quedarnos en Egipto que salir y tener que morir en este desierto? Bueno, lo que esto revela es la condición del corazón humano. No importa cuántas veces Dios nos haya librado o cuántas veces Dios nos dé prueba de su fidelidad, de su amor, de su confianza una y otra vez. Nuestra tendencia es a dudar de Dios. Esto es nuestra triste realidad. Todos los días somos expuestos a situaciones que nos llevan a descansar en Dios o dudar de Dios. Y eso es lo que el pueblo está haciendo. Luego de ver la majestuosa mano de Dios, el brazo poderoso de Dios obrando a su favor, cumpliendo su promesa, ellos continúan dudando de Dios. Pero la realidad es que Israel ahora está atrapado, encerrado entre el mar y los enemigos. No tienen escapatoria. No hay manera de enfrentar a ese poderoso enemigo. Esta escena es un retrato de la condición universal
de todos los hombres. Todos los hombres están como Israel. Están en una situación donde son esclavos del pecado, donde están sometidos a la esclavitud y de la cual no pueden liberarse. Israel por un momento se liberó, pero por lo que ellos entienden, ese gran ejército viene a apoderarse nuevamente de ellos. Cuando nosotros miramos y usamos esto como una aplicación, decimos que el pecado es ese gran poderoso, ese enemigo gran poderoso, ese enemigo que nos asedia, que nos acosa, que nos está constantemente asediando y del cual no podemos, ningún hombre puede librarse por sí mismo de este enemigo. Así como Israel no podía librarse de este ejército poderoso, de la misma manera el hombre no puede librarse de su propio pecado. Bueno, seguramente esto nos lleva a considerar que la condición del hombre es la misma que la condición o la situación de los israelitas ahí atrapados. Desesperación. Seguramente ellos comenzaron a pensar un plan, otro plan, tirarse al mar, correr hacia un lado, batallar, pero ninguno de estos era un plan viable. Bueno, dice Génesis 6:5 que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Bueno, el hombre a causa de esa herencia en Adán ha recibido esa naturaleza caída. Y esta es la condición natural de todos los hombres. Desde el más joven hasta el más anciano en la tierra tienen esta condición, que esta es su conducta espiritual, esta es el proceder en su alma, en su mente, todo el tiempo. Sus designios, sus determinaciones, sus pensamientos son de continuo solamente hacer lo malo. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, eso es lo que el Evangelio nos muestra, eso es lo que Cristo nos enseñó en la cruz. Que el hombre es malo, que el hombre es pecador, que el hombre es un aborrecedor de Dios, que el hombre no puede librarse por sí mismo de su propio pecado. Esta escena en Éxodo 14, donde el pueblo está asediado por el ejército, nos lleva a pensar en esta triste condición espiritual de todos los hombres. Pablo dice en Romanos 7:14, yo soy carnal, vendido al pecado. Bueno, ese capítulo 7 de Romanos, Pablo hace una clara exposición de cómo el pecado está aún en el creyente y está batallando con nuestra alma todo el tiempo. El pecado no es solo algo que hacemos, como bien también se decía en esta mañana. El pecado es lo que somos pecadores. Pecamos porque somos pecadores. Dice la palabra de Dios, no hay bueno ni aún uno. No hay un solo hombre en todo el mundo, en todo el universo humano, en todas las generaciones que nunca haya decidido no pecar o que no haya pecado. Nuestra naturaleza está sujeta a esa corrupción. Somos esclavos del pecado. Israel ante el peligro, bueno, muestra ese corazón temeroso, lleno de dudas, de incredulidad para con Dios. El Señor en Juan 8:34 dice que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Bueno, ¿hay alguien en esta mañana que pueda decir yo no pequé? Bueno, el pecado es ese poderoso enemigo que está todo el tiempo asediando nuestras vidas, que en el caso de los incrédulos lo separa eternamente de Dios, que en el caso de los cristianos le asedia cada día, cada mañana a no creer en Dios, a no descansar en su palabra. Bueno, esta escena grafica de manera clara la realidad, la situación universal de todos los hombres, quienes a causa de esta naturaleza caída viven en una completa y total esclavitud a lo malo. Sus pensamientos son continuamente hacer lo malo.
Sí, podemos ver hombres que hacen algo bueno, que tienen buenas intenciones, pero en lo profundo de su corazón quiere pecar contra Dios. Un enemigo mayor es el ejército de Faraón, el ejército que los está asediando. El pecado nos mantiene cautivos, nos domina y sin posibilidad de escape. No podemos librarnos de nuestros pecados. Algunos versículos rápidamente dice, Proverbios 5:22, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Me gustaba la figura que este versículo comunica de como que el hombre está atrapado, acorralado como Israel por su propio pecado. Y no conforme con eso, dice, está retenido con las cuerdas de su pecado. Es como que el hombre está prisionero, está como esclavizado a esa condición terrible de pecado. Proverbios 11:6 dice, los pecadores serán presos en su pecado. Bueno, esto nos lleva a pensar que no hay liberación en el hombre por sí mismo de su pecado. El hombre puede reconocer su pecado, el hombre puede entender que el pecado es algo malo y terrible a los ojos de Dios, pero el hombre aún en sí mismo no puede, no podrá librarse, porque ese pecado como un poderoso enemigo es invencible. El pecado no solo nos esclaviza, sino que al final nos llevará a la muerte, a una eterna separación de Dios. Así como Israel está acorralado físicamente, el hombre sin Cristo está acorralado espiritualmente, sin posibilidad de liberación. Su propia naturaleza caída lo inclina continuamente a lo malo. Nosotros no tenemos poder para librarnos de ese pecado. Esto nos lleva entonces a nuestro segundo encabezado, que es la promesa de liberación. La promesa de liberación es lo que encontramos en el versículo 13 de Éxodo 14. Y dice la palabra de Dios, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre, los veréis. Porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Bueno, el pasaje es intencional en señalarnos que el pueblo había entrado en pánico. Estaba desesperado, por eso la actitud de Moisés es una actitud muy cristiana, muy piadosa, muy pastoral, donde él dice, Moisés dijo al pueblo, no temáis, no temáis. Bueno, pero está bien, Moisés, podía responder el pueblo, está bien, nosotros no vamos a temer, pero ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestra esperanza ahora? Y la respuesta de Moisés es, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy por ustedes. Bueno, al leer estas palabras del versículo 13, seguramente las palabras de Moisés nos parecen oír la voz de Dios en Génesis 3, cuando él prometió que nacería de la mujer una descendencia que vencería a esa serpiente, que pisaría la cabeza de la serpiente. Al oír estas palabras de Moisés podemos escuchar la voz de Abraham en el huerto diciendo, Dios se proveerá de un cordero que nos librará del enemigo. Podemos escuchar la voz de Juan el Bautista apareciendo en el desierto diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita, que nos libra del pecado. Bueno, tantos hombres con el mismo mensaje, con la misma esperanza, con la misma promesa, Dios salvará a su pueblo. Esta es la proclama en cada historia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En toda la Biblia, Dios está anunciando constantemente que en el tiempo señalado llegaría aquel que salvaría a su pueblo de su pecado.
Dios nos ha prometido un Salvador. Dice Jeremías 23:5, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. He aquí vienen días, dice el Señor, que haré una gran obra, como nunca antes la han visto. Mejor que las 12 plagas, mejor que lo que hice en tal lugar. Levantaré uno de la descendencia de David, y este será el renuevo justo, y él reinará como rey con justicia, y será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Bueno, según la historia que hoy leíamos de David, claramente este pasaje nos está refiriendo a David. Sí, David es la figura que Dios usa, pero sabemos que se está refiriendo a esa promesa en la persona de Cristo. Que Cristo sería ese que nacería de David, ese renuevo justo que traería salvación a su pueblo. Es interesante porque Moisés dice, no temáis, estad firme y ved la salvación de Jehová. No les dice él que ellos tenían que pelear, que tenían que ahora ponerse firmes, que tenían que batallar contra el ejército que venía contra ellos. No, no los incita a pelear ni a exponer sus propias vidas. Dice, miren, miren. ¿A dónde, Moisés? ¿A quién miramos? Miren a Dios. ¿Cómo lo salvará una vez más como lo hizo antes? La promesa o el anuncio que Moisés está haciendo en este pasaje no tiene que ver solamente con que un día vendría un Salvador y salvaría a su pueblo de su pecado. Se está refiriendo a una salvación que Dios literalmente realizaría en ese momento, en ese tiempo, entre ellos. Ellos tenían que esperar, tenían que confiar en Dios, dejar que las cosas procedieran según el actual soberano de Dios. Miqueas 7:7 dice, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Bueno, ellos tenían que esperar en este Dios, tenían que esperar en esa seguridad que Él les había prometido. Éxodo 6:6 dice, Dios, yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os liberaré de servidumbre. La promesa de Dios desde el comienzo de esta historia, en el libro de Éxodo, es Dios diciendo, yo voy a liberarlos. Y ahora ellos están ahí acorralados y están desesperanzados, llenos de temor, y se olvidan que Dios es un Dios que cumple su palabra. Claro, a sus tiempos, a sus maneras, pero Él es fiel. Por eso el profeta dice, yo miraré a Jehová y esperaré al Dios de mi salvación. En boca de Job podemos escuchar esta hermosa palabra que él dice, aunque él me matare, en él esperaré. Eso es lo que el pueblo no está entendiendo, eso es lo que el pueblo no está haciendo, pero dice Moisés, ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. La frase que él dice hará hoy implica una promesa inmediata. Ahora, dice Moisés, Dios los salvará a ustedes. Ahora, en un momento más, Dios ejecutará su poder salvando a la nación del enemigo. Esto nos recuerda que la salvación fue prometida antiguamente y anunciado a lo largo de toda la historia redentora. La palabra de Moisés son un anuncio profético de un Salvador más grande que él mismo, que Dios traería más adelante en el tiempo. Moisés está diciendo, sí, Dios va a salvar ahora, pero también llegará un momento cuando Dios levantará un libertador poderoso que vencerá a todos nuestros enemigos. Él está anunciando la venida de Cristo
mucho tiempo después de él. Dice Isaías 52:10, todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Desde el último lugar del mundo, allí habrá un testimonio salvador por ese poder en el Evangelio de nuestro Señor. Es eso que Moisés está anunciando. Dios levantará y llevará adelante, por medio de su Hijo, salvación. Israel debía mirar la obra de Dios o que Él iba a realizar en un momento más. Nosotros debemos mirar hoy, no hacia atrás, sino hacia adelante a la cruz. Esa es la obra donde la salvación fue consumada. Fue en esa cruz donde Jesús declaró, consumado es, indicando que todo estaba terminado, que la obra ya había sido consumada, el sacrificio había sido aceptado por el Padre. El que era esclavo bajo un poderoso enemigo, ahora encontraba libertad y esperanza en Cristo. Solo en Él. Moisés dijo, esperad y ved la salvación que Jehová hará por ustedes. Hermanos, ese es el llamado del Evangelio a cada uno de nosotros. Mira al Señor en la cruz, contémplale ahí muriendo en tu lugar, supliendo tu muerte, cargando tus pecados para ser salvos. Así como Israel fue testigo de una victoria que había sido anunciada, el creyente vive contemplando una obra planeada desde la eternidad, prometida en el Antiguo Testamento y cumplida en la persona y obra de Cristo. La historia de Moisés nos traslada a una mejor historia, a una historia más gloriosa, más importante. Cristo murió para librar a su pueblo de sus pecados y esa es la esperanza que la iglesia debe tener cada día. Dios me libró de mi enemigo. Soy libre. Ya no soy un esclavo, ya no tengo que temer al dominio del pecado. En Cristo ya somos libres. Lucas 2:30 dice, han visto mis ojos tu salvación. Esta es la alabanza que el sacerdote hace al ver a Cristo recién nacido. Dice, puedo morir tranquilo, mis ojos han visto la salvación. Este niño es lo que Moisés decía, este niño es lo que Abraham decía, esto es lo que Dios dijo allí en el huerto, que de la descendencia de la mujer nacería el Salvador de su pueblo. He aquí, mis ojos contemplan la salvación. Es interesante la frase ahí que continúa en el versículo. Dice, a los egipcios nunca más, para siempre, le veréis. Bueno, sabemos cómo termina esta terrible historia. Pero esto tiene una aplicación espiritual para nosotros. Ya dijimos en el primer encabezado que ese poderoso enemigo es el pecado que asedia el alma de los hombres, que esclaviza al hombre a la maldad, a la separación de Dios. El pecado es ese enemigo poderoso que no podemos vencer en nuestra fuerza. Pero si usted reparó en lo que leíamos, Dios dijo, yo pelearé por ustedes. Yo saldré en tu defensa. ¿Contra quién? Contra ese poderoso enemigo. Dios es ese libertador que Pablo mismo anuncia en Romanos 7 cuando Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿O quién me librará de este pecado? ¿O quién me librará de este enemigo? Y luego dice al final, más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Dios dijo, yo pelearé por mi pueblo. Y esto, hermanos, tiene un sentido teológico precioso porque Dios no envió a un ángel a morir
por nosotros en la cruz. No tomó un hombre o el mejor de los hombres de una nación y lo mandó a morir por su pueblo. No, él mismo vino a pelear en esa guerra espiritual por su pueblo. Él se encarnó, él se humilló y murió en la muerte de cruz. Esa era la guerra que tenía que librar. Cuando Pedro saca su espada tratando de defender a Cristo, cuando lo vienen a buscar en el huerto de Getsemaní, él dijo: Pedro, ¿acaso no sabes que yo puedo clamar a mi Padre y que Él puede mandar 2 legiones de ángeles para que vengan a mi defensa? ¿Acaso no sabes que esta no es la batalla que tenemos que pelear? Nuestra batalla es espiritual y esa batalla se librará en la cruz del Calvario. Dios dijo: yo voy a pelear por ustedes, y Él vino, se encarnó en su Hijo y venció al diablo y al pecado en la cruz del Calvario. Él es tu libertador. Él peleó por tu alma. Él te libró en la cruz del Calvario. Dice, ese enemigo al que ustedes tanto temen, ese enemigo, los egipcios, ese enorme ejército, ¿saben qué? No lo verán más. No aparecerá más, porque yo los derrotaré. Bueno, eso es lo que ha pasado con el pecado. El pecado, hermanos, nos dominaba. El pecado tenía su dominio y a través del temor y de un montón de otras cosas nos gobernaba, nos sometía y estábamos a merced de sus deseos. Al igual que Israel, después puede leerlo en su casa, el capítulo 14, luego que Israel ve que el ejército viene, ellos dicen: volvamos a Egipto. Y esa es la reacción natural de todos los hombres en el problema. Prefieren volverse al pecado, volverse a la desobediencia, volverse al mundo, que creer en Dios y descansar en su palabra. El hombre estaba esclavizado a esa conducta, a esa naturaleza, más Cristo aparece en tu vida. Y ese poderoso Salvador te dio libertad permanente. Nadie más puede esclavizar al Hijo de Dios. Nadie más puede someter a ese tipo de vida, a ese tipo de dominio espiritual a un Hijo de Dios, porque Él nos ha hecho verdaderamente libres. Ese enemigo es como si ya no existiera. Dios dijo: los egipcios no los verán más. El pecado no dominará más sobre tu vida. Y hermanos, es una realidad, o sería una torpeza de mi parte negar esa lucha que tenemos a diario con el pecado. Pero hay victoria en Cristo. Eso es lo que Él está diciendo. Eso es, la lucha volverá y volveremos a enfrentarnos a ese enemigo, pero nos enfrentamos desde la victoria a un enemigo derrotado. Él dijo: yo pelearé por ustedes. No se trata de nosotros, de nuestra fuerza, de mi empeño, de mi oposición. Se trata de apropiarnos de la gracia redentora y vencer nuestro pecado con esa gracia. Dios no solo salva a su pueblo, sino que destruye el dominio del enemigo sobre él. En Cristo el pecado y la muerte han sido derrotados y vencidos para siempre. Los egipcios no lo veréis más. Oh hermanos, Dios te ha llamado en Cristo a la libertad. Conoceréis al Hijo de Dios y seréis verdaderamente libres. Y si estás en Cristo, si Cristo te ha redimido, Él ha hecho esta obra en ti, ahora has pasado de la esclavitud a la libertad, de la oscuridad a la luz. Ahora eres un hijo de Dios y tu condición, tanto en la gloria como en este lugar, es libre. Eres libre en Cristo. Pablo, hablando acerca de esto, dice: el pecado ya no se enseñoreará de nosotros. Pablo no está diciendo que no vamos a pecar. Pablo no está diciendo que no vamos a caer frente al pecado. Lo que dice es que ese pecado ya no te domina. Dios nos ha capacitado en su obra redentora con la posibilidad espiritual de decir no al pecado. Pecamos, claro, pero ese pecado siempre es voluntario.
Siempre decidimos pecar, siempre decidimos ofender a Dios, siempre decidimos transgredir contra la ley de Dios. Pero Dios dice, el pecado ya no gobierna más como antes en tu vida. Por eso todo el capítulo 6, Pablo se aboca a explicarnos esa transición de muerte a vida, de esclavizado al pecado, de libres en Cristo. Dice el versículo 22 del capítulo 6, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. La figura que Pablo usa es siervos del pecado, siervos de Cristo. Dios te hizo libre. Pero por amor decidimos someternos, esclavizarnos a Cristo, a sus mandamientos, a su voluntad. Es una decisión que cada cristiano toma en su vida. Lucas 1:74 dice, librados de nuestro enemigo, sin temor, le serviríamos. Bueno, hablábamos de una esperanza de liberación. Esta es la esperanza preciosa que tenemos en Cristo. Él es el que Dios ha anunciado. Él es el gran libertador que ha venido para darte esperanza, para darte paz, para darte salvación. Quiero que en esta mañana entiendas esto. No hay esperanza fuera de Cristo. No hay liberación. Y yo sé que el mundo nos propone un montón de ofertas de supuestas liberaciones y que el hombre va a sentirse realizado viviendo esta vida o que el hombre teniendo fama, dinero y todas las otras cosas será feliz, y eso es una terrible mentira del diablo. El único que traerá paz a tu vida, el único que traerá liberación a tu alma es Cristo por medio de la fe en su sacrificio. Tercer y último punto en esta mañana, versículo 21 del capítulo 14 de Éxodo. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos, los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Bueno, ¿cuál fue la promesa que Moisés anunció? Mirad y ved la salvación que Jehová hará hoy con ustedes. Esa promesa de liberación se está cumpliendo ahora, poquito tiempo después de lo que él había anunciado. El mar se está abriendo de una manera nunca antes vista. Dice la historia que Israel, para señalar el poder de Dios o para graficar el poder que Dios tiene, dice, Dios abrió el mar rojo. Era una manera para mostrar el dominio, la soberanía, el poder que Dios tiene, que aún las aguas le obedecen. ¿Se acuerdan de esa frase, no? Cuando Cristo estaba en la barca durmiendo y los discípulos fueron azotados por una tormenta, alguien los despertó y dijo, Señor, perecemos, vamos a ahogarnos. Y él se levantó y le dijo al mar, calla, enmudece. Y los hombres temieron porque dice, ¿quién es este que aún el mar le obedece? ¿Se dan cuenta la comparación? En el Antiguo Testamento Dios habló al mar y ese mar se abrió. En el Nuevo Testamento el mismo Dios habló al mar y ese mar se calmó, obedeció. Dios es soberano en la salvación de su pueblo y eso es lo que ellos están viendo ahora. Dios le dijo, yo voy a salvarlos en un momento más y ahora le está concediendo un canal de escape nunca antes pensado. Ellos están siendo ahí alcanzados por el enemigo, el mar está atrás de ellos, están en una encrucijada, no tienen escapatoria, pero he aquí, una vez más, Dios se hace presente. Y abre el mar y el pueblo comienza a caminar por ese mar. Aunque Moisés es el que extiende su mano,
Posiblemente su báculo es Jehová quien con poder maravilloso está obrando. Hizo Jehová que el mar se retirase. No, no lo dice el pasaje, pero me gusta pensar en Dios diciendo, bueno, a ver, ¿por dónde abro? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Cuál es el camino más corto? Ah, no, por acá. A ver, abrite acá. Y el mar... ¿Se dan cuenta? Dios hace esto y todo cambia. Todo es transformado. Hermano, si algo no es cambiado en tu vida repentinamente, es porque Dios no quiere. Y sí, eso nos causa, ay Dios, pero no aguanto más, no soporto más esto, pero por alguna razón santa, Él no lo hace. Él puede cambiar tu vida como abrió el Mar Rojo, Él puede cambiar tu vida en un chasquido de sus dedos, en solo pensarlo, tu vida ya puede cambiarse, pero Dios no lo hace. Porque recuerden lo que Él dijo, yo mostraré a este pueblo, yo mostraré a los egipcios que yo soy Jehová, que debo ser reverenciado, que debo ser temido y que debo ser confiado. Bueno, eso es lo que está pasando y por eso muchas veces nuestra vida necesita esas experiencias para recordar, Él es Dios, Él es el que manda. Él es en el que debo descansar, Él es en el que debo confiar, Él es el que establece la voluntad para mi vida y debo descansar en eso sin que yo lo entienda, pero Él es un Dios confiable. Bueno, Moisés extiende su mano, Dios abre el mar y esto es un claro ejemplo de la obra redentora. No fue un hebreo que dijo, Moisés, abramos por acá, no fue Moisés, ni su fuerza, ni su poder quien dijo, es por acá donde se va a abrir el mar. No, dice que Dios le dijo a Moisés, extiende tu mano. Y el mar comenzó a abrirse por el poder soberano de un Dios que gobierna todas las cosas. La salvación no es una obra humana, sino que es el resultado de la misericordia y el poder de Dios obrando en favor de su pueblo. Sí, Él usa medios humanos, Él usó a Moisés, en este caso está usando un recio viento oriental, pero es Dios quien actúa poderosamente en favor de su pueblo para salvarlo. Jonás 2:9 dice, la salvación es de Jehová. Dios salva. Y hermano, cada uno de ustedes, si está en Cristo, son un milagro del poder de Dios en acción. Cada redimido, cada salvado, cada cristiano es un testimonio vivo del poder del Evangelio actuando a través del poder de Dios. Dios toma una persona muerta en sus delitos y pecados, una persona que tiene una voluntad que es completamente un enemigo de Dios, pero Dios toma esa vida y en un momento ese corazón es transformado y aquel que aborrecía y odiaba a Dios ahora ama y teme a Dios como su Padre Redentor. La salvación es de Jehová. Él salva a quien quiere. Él salva a quien ha querido salvar. No hay nadie que pueda resistir el llamado de la gracia salvadora de Dios. De la misma manera, Él le dijo al mar, ábrete, y ese mar se abrió. De la misma manera, Él llama a un hombre de la muerte espiritual a la vida y esa persona es salvada. Oh, hermanos, esa era nuestra condición. Pero un día, la dulce voz del Señor nos llamó desde lo más profundo y nos dio vida y nos dio esperanza. Y hoy somos salvos y tenemos esperanza porque Él obró de manera poderosa. El tercer punto es una salvación consumada. Esto nos recuerda que la salvación de Cristo era necesario que se cumpliera lo establecido por Dios para que nosotros pudiéramos ser redimidos. Bueno, Moisés fue el que levantó su mano para que el mar se abriera, pero Cristo es el que fue enviado por Dios a morir en la cruz y consumar esa salvación para su pueblo.
Hebreos 10:19 dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El pueblo está acorralado, el enemigo viene ya pronto a acercarlos. De repente Dios, por medio de Moisés, su enviado, abre ese mar y el pueblo tiene un camino para la salvación. Dios envió a su Hijo para que a través de su muerte y una salvación consumada, Él abriera un camino por donde el pecador perdido pudiera alcanzar reconciliación y salvación en Él. Es en Cristo, es la figura de Cristo lo que ese milagro del Mar Rojo está representando. Ellos están diciendo, sí, este es un milagro maravilloso, pero llegará un día otro hombre enviado por Dios y Él también nos preparará un camino vivo y nuevo para nuestra salvación, para acceder a Dios, para ser reconciliado con Él. Así como Israel pasó de muerte a vida por la obra de Dios, nosotros pasamos de muerte a vida eterna por el camino que Cristo nos abrió con su sangre. Oh, hermanos, esa es tu esperanza, esa es tu garantía, esa es tu seguridad. Dice Isaías 43:11, yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Tu salvación está en Dios. El pueblo, por más que no tenía esperanza, pudo comprobar que la promesa de Dios de salvación se cumplió en ellos. Nosotros debemos confiar de que esa obra consumada fue por nosotros en la cruz del Calvario y es esa nuestra esperanza. El mismo mar que salva a Israel es el mismo mar que destruyó a los egipcios. El mismo mar que da vida a unos, da muerte a otros. Esto nos lleva a recordar que el mismo Dios que prometió la salvación de su pueblo en el pasado, es que la hizo realidad en nuestro presente. El mismo Dios que salvó a uno es el mismo Dios que condenará a todos aquellos que rechazaron el Evangelio. La misma certeza que tenemos de que Dios nos salvará por poner nuestra esperanza en Cristo es la misma certeza que tenemos que Dios condenará a todo aquel que no crea en Él. El pueblo pasó por un camino. Los enemigos de Dios quisieron tomar el mismo atajo, pero todos sabemos cómo terminó. Ese mar se cerró y todos ellos murieron para siempre. Juan 5:24 dice, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 1 Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Esa es la situación que Israel estaba viviendo. Ellos dijeron, Moisés, nos sacaste para morir en el desierto a manos de nuestros enemigos. Ellos lo próximo que esperaban en su día era la muerte. Pero por obra y gracia de Dios, un camino nuevo se abrió para ellos. La salvación de Jehová se hizo realidad y ellos pasaron de muerte a vida. Dios salva a su pueblo, pero juzga a sus enemigos en un mismo acto. Dios libertó a Israel de los egipcios y esto nos anuncia la liberación definitiva de Dios por medio de Cristo. Éxodo 14 nos enseña que la salvación pertenece a Jehová de principio a fin. Israel no podía salvarse a sí mismo, nosotros tampoco podemos salvarnos a nosotros mismos. No son tus buenas obras, no son tu buen nombre, no es nada de lo que hagas te puede salvar, solo el poder misericordioso que Dios provee a través de su gran libertador, Cristo nuestro Señor. El drama del Mar Rojo es un anticipo del Evangelio. El Evangelio nos dice que hay una condenación para el hombre. El hombre a causa de su pecado tiene que morir, pero que luego nos dice que hay un solo camino para librarnos de esa condenación, es Cristo. El Evangelio está reflejado en esta historia del Mar Rojo. Dios rescata a su pueblo de pura gracia. Él juzga al enemigo que lo rechaza. Esa liberación apunta directamente a Cristo, quien en la cruz deshizo nuestras cadenas
y triunfó sobre nuestros enemigos. El mismo Dios que abrió el mar para salvar a Israel es el mismo Dios que ha enviado a Cristo para que consumara la salvación, para que peleara por nosotros y para que nos diera una eterna esperanza. Hebreos 12:2 dice: pon los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. El mar rojo apunta a una salvación mayor. Cristo es el verdadero Moisés que nos guía. No por un mar físico, no por un mar literal, sino a través de su muerte nos da vida eterna. Su cruz es el camino abierto que conduce a la libertad. Así como Israel pasó de esclavitud a la libertad, en Cristo pasamos de condenación a la vida eterna. Jesús es el nuevo y mejor Moisés. Es el mediador del pacto eterno, quien conduce a su pueblo a la libertad. Cristo es el gran libertador al que apunta todos estos eventos. Hermanos, hay mucho más para decir, pero el tiempo ha corrido terriblemente. Pero estamos hablando de nuestro libertador. Estamos hablando de que Él es el que te ha librado y Él es el que te libra aún de toda opresión, de todo pecado, de toda carga. Pero no quiero despedirme en esta mañana sin decir y sin hablar puntualmente a todos aquellos que aún no tienen su esperanza en Cristo. Cristo es el único que puede librarte. No hay otra esperanza. No te engañes con las propuestas de este mundo que te ofrece religiones o otras opciones fuera de Cristo para encontrar esperanza y salvación para tu alma. El único que anhela y que puede salvarte es Cristo. Ven a Él. Ven a Cristo por medio de la fe. El que a mí viene no le echo fuera. Esta verdad nos consuela. Al cristiano esta verdad es esperanzadora porque cualquiera sea nuestra situación, nosotros debemos recordar que Dios ha consumado su redención para nosotros. Y por difícil que sea la vida en esta tierra, un día partiremos de este mundo sabiendo que esa es nuestra esperanza gloriosa. Ven a Cristo, cualquiera sea tu situación, estás sin Él, ven a Cristo y Él te salvará eternamente. Estás en Cristo y estás batallando con el pecado, con alguna situación particular en tu vida, ven a Cristo, Él es el gran libertador, solo en Él tendrás esperanza y libertad. Hermanos, esto es una vez más Cristo en el Antiguo Testamento. Es así como el Antiguo Testamento nos presenta a Cristo como ese gran libertador de su pueblo. Que esto nos ayude a confiar más en Él, a tener más razones para adorarle, para honrarle y servirle. Que el Señor bendiga su palabra. Oramos y terminamos. Señor Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque a pesar de nuestra dificultad, Señor, a pesar de nuestra torpeza para poder expresar toda la riqueza espiritual en este pasaje, Señor. Sabemos que tú puedes hablar a tu pueblo de manera particular en sus corazones y llevarlos a ver verdades preciosas que alienten su alma, que consuelen su corazón. Padre, qué esperanza más gloriosa saber que tú estás dispuesto a socorrernos. Así como tú has socorrido a tu pueblo tantas veces, de la misma manera ese mismo Dios, ese mismo despliegue de poder está en tus manos para salvar según tu voluntad, rescatar según tu propósito a tu pueblo. Señor, tú sabes la lucha de cada hermano en esta mañana. Tú sabes el pecado con el que batallamos a diario. Tú sabes cómo muchas veces el pecado en nuestra vida nos acosa, nos derrota, nos lleva a un lugar de incredulidad, de dudas, de incertidumbre en nuestra vida espiritual. Pero Padre, al verte con tanta claridad, obrando con poder, con majestad, ¿cómo no postrarnos ante ti y rogarte, Señor? Oh Padre,
Rescátanos una vez más. Sálvanos, Señor. Sálvanos de nuestro pecado. Sálvanos de nosotros mismos. Sálvanos de nuestra propia torpeza. Oh Señor, tu palabra dice que por torpe que seamos, no nos vamos a perder porque tú nos sostienes con tu mano fuerte. Padre, fortalece cada alma en esta mañana. Llénalos de tu paz, de tu esperanza. Llena su corazón de confianza en Cristo. Y si hay alguien que aún no ha puesto su fe y esperanza en Cristo como su Señor, guíalos por medio del Evangelio a descansar en ti, a confiar en tu obra, a descansar en tu salvación. Padre, salva a los que no te conocen, edifica a tu pueblo, te lo pedimos, en el precioso nombre de Cristo. Amén.